Hola estimados estudiantes del nivel de licenciatura. En esta ocasión vengo a presentarles cómo se elabora una ponencia a partir de la asignatura titulada Producción de Textos Académicos. Nuestro siguiente producto, como bien lo mencioné, es una ponencia. Y una ponencia es un texto académico de rigor metodológico y científico que busca establecer una narrativa de algo que ya se ha elaborado previamente en una investigación. Es decir, que primeramente se elabora una investigación y posteriormente se redacta una ponencia. Debido a que estamos pasando una etapa de contingencia y en caso específico no están abiertas las escuelas de práctica ni las escuelas normales para poder hacer un trabajo de campo, si bien se ha adaptado este último producto con respecto a la elaboración de una ponencia basado en una metodología de investigación bibliográfica. Sin embargo, no demerita el trabajo que debe ser una ponencia y se han hecho ajustes hacia lo que tenemos a mano y de lo que se puede hacer con respecto a la elaboración de este artículo. Me daré a la tarea de explicarles de manera breve y concisa cuáles son las características que debe tener este trabajo o este producto para su posterior entrega. Si bien la tarea anterior o el producto anterior que hemos tenido fue la elaboración de un ensayo con diferentes líneas temáticas. Muy bien, entonces a partir de la elaboración del ensayo y con esa información y búsqueda de información bibliográfica, vamos a hacer un análisis para establecer una ponencia. Una ponencia, a la diferencia del ensayo, es que en el ensayo, digamos, yo opino con respecto a lo que establece un autor y doy una afirmación o una negación con respecto a una idea. Eso es lo que hicieron en un ensayo. Una ponencia es una propuesta de intervención hacia la mejora o una idea, o digámoslo de otra manera, un trabajo de campo para la mejora, en este caso, en lo que respecta a nuestro contexto, una mejora educativa. Nosotros trabajamos en un nivel de educación primaria y lo que se debe hacer en el campo laboral es investigar a partir de los resultados que nosotros tenemos en nuestras clases. Es decir, después de implementar nuestras clases, es necesario reconocer qué hicimos bien, qué tuvimos que hacer para mejorar aquello que vimos que se nos dificultó y qué aprendizaje hemos obtenido. Posteriormente viene una parte de análisis donde pues, establecemos posibles soluciones y comparamos resultados. Y esto viene siendo una ponencia. Una ponencia es a partir de la experiencia que nosotros hemos tenido en cuanto a la práctica, desarrollamos o presentamos resultados, pero también propuestas de intervención o innovación. A continuación les voy a explicar cómo va a estar el trabajo, cómo va a estar creado y cuáles son los elementos y lineamientos para su entrega. Bueno, en primer lugar, en nuestra asignatura de producción de textos académicos, el producto o el último producto que vamos a establecer de acuerdo al programa es la escritura de una ponencia. Esta ponencia, de acuerdo al programa, debió ser a partir de los resultados establecidos en la asignatura de proyectos de intervención socioeducativa. Sin embargo, la asignatura de proyectos de intervención se quedó al aire, se quedó como un trabajo no concluido, se quedó solamente en el proyecto, pero a partir de ello nosotros vamos a trabajar en esta asignatura. Muy bien, la ponencia es un texto
que para efectos de esta tarea la vamos a elaborar en un máximo de 12 cuartillas, es decir, 12 páginas, con un espaciado de 1.5 con letra Calibri 11, tomando como base la redacción del ensayo presentado como producto anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a la línea temática que ustedes eligieron para la elaboración de un ensayo, van a continuar el análisis de esa literatura, pero ahora no como una idea positiva o negativa, sino como una propuesta de intervención, una propuesta hacia la mejora de un tema en específico, y ustedes tendrán la libertad de decidir si es a través de un software, si es a través de un aula taller, de una videograbación, el uso de plataformas educativas. Bueno, ustedes tendrán toda la libertad para poder plantear estas propuestas de mejora. La ponencia, por ser un texto académico y para evaluarse de tal manera, se va a solicitar que sea de manera individual, y las temáticas van a ser las mismas que se establecieron en el ensayo. Esa ponencia es un escrito que va a contener desde su portada hasta las referencias bibliográficas. Todo eso, desde la portada hasta las referencias, deben ser 12 cuartillas. Repito, desde la portada hasta las referencias deben ser 12 páginas. De igual manera, aunado al Word o al PDF en donde van a presentar su texto escrito o lo que es la ponencia, necesitan también entregar un PowerPoint donde esté la información resumida para presentarse. Una ponencia se presenta, más adelante voy a explicar cuál es el proceso, pero se presenta en algo que se llama foro. En un foro, cada ponente expresa o expone cada una de sus investigaciones y los resultados o propuestas de mejora que se van a hacer. En este caso, debido a la contingencia, habrá ciertas modificaciones para poder hacer. Entonces, ustedes en un primer momento me envían el Word y el PowerPoint, y en otro momento me enviarían lo que es la grabación de ustedes exponiendo el tema, exponiendo sus diapositivas en un máximo de 10 minutos. No deben excederse a ese tiempo, ¿sí? O sea, lo más breve y concisos posibles. Pueden emplear cualquier software de grabación y se enviará en formato MP4, que es el más sencillo. Pueden grabarse desde su celular, pueden grabarse en una laptop donde puedan ver las presentaciones así como la estoy haciendo en este momento, y esos videos se van a subir en un repositorio que yo les voy a compartir la liga en el grupo de WhatsApp. Lo que es el Word y el PowerPoint que van a establecer las ponencias, estos se van a subir en la plataforma Edmodo que trabajamos en nuestra asignatura a más tardar el día viernes 5 de junio. Y el video lo van a entregar a más tardar el lunes 8 de junio del presente año. Bueno, estas son las características generales y recapitulando, ustedes van a entregar 3 productos. El primero va a ser el Word, el segundo va a ser el PowerPoint y el tercero es la exposición del PowerPoint, ¿sí? Esto es lo que conlleva al último producto de la asignatura de producción de textos académicos. Bueno, pasamos a lo que viene siendo los elementos técnicos que debe establecerse en una ponencia. Y como les dije, se hicieron ciertos ajustes a estas características de la ponencia para que ustedes lo puedan presentar y se desarrolle y no implique ir a una escuela de práctica para poder determinar un resultado. Lo vamos a hacer bajo una metodología cualitativa. Más adelante voy a explicar en qué consiste, pero nos vamos a quedar en el ámbito del análisis de la literatura y el establecimiento de conclusiones a partir de lo que establece en la literatura y propuestas hacia la mejora educativa, que sobre todo eso es lo más importante en una ponencia, las propuestas de mejora. ¿Qué proponen ustedes para mejorar el ámbito educativo y sobre todo en los temas actuales que estamos viviendo con respecto a la pandemia, y que fueron fueron 5 temas que establecimos para la redacción de sus ensayos? Bueno,
Empezamos primero con lo que se establece una ponencia, que según lo establecido por la Real Academia Española en el año 2017, una ponencia consiste en la comunicación o propuesta de un tema en específico. Acá ustedes ya eligieron un tema, aunque si ustedes desean, pueden elegir otro, si ustedes lo desean. Si yo les doy mi opinión, no cambien de tema porque iniciarían de nuevo. Si ustedes ya hicieron un proceso de investigación, de recogida de datos, de análisis de sus productos, ahora lo que viene en cuanto a la ponencia es un poquito más sencillo. Hacer una ponencia de la nada es algo complicado cuando no se tiene una investigación previa. Entonces, por eso es muy importante que ustedes establezcan su misma línea temática para no duplicar su trabajo. Bueno, este tema o esta propuesta de tema que dice que es una ponencia se debe someter a un examen o a una asamblea. De ahí el por qué se llama un foro. Aquí pues esto por las condiciones que nosotros tenemos pues va a hacer ciertos ajustes. Es diferente a otros tipos de texto porque este posee un componente de oralidad y se pone a discusión colectiva, lo cual implica que es seguida de una sesión de preguntas o discusión del público sobre el tema expuesto. Por la cuestión tiempo y por las condiciones en las cuales nos encontramos, esta parte va a tener ciertos ajustes. Como les dije, solamente se van a entregar el Word, el PowerPoint y la grabación de su presentación. En otros semestres he trabajado lo que es la ponencia y se hizo en vivo, con la experiencia de que nos llevó 3 horas y otro grupo 4 horas la presentación de ponencias. Y considero de que pues sí es un poquito cansado el estar trabajando ponencias en vivo, y lo más adecuado es trabajarlo vía video, y ya una vez que tengamos todos los videos puedo compartir 2 o 3 en el cual podemos establecer preguntas, sobre todo seleccionar uno por temática para poder trabajarlo. La persona que presenta la ponencia se llama ponente y es el encargado de transmitir de manera breve una propuesta en un auditorio. Las presentaciones llevan un tiempo determinado y es por ello que el ponente debe seleccionar de forma cuidadosa la información a transmitir y elegir una estrategia que se adapte al tiempo disponible. El objetivo de las ponencias es divulgar o transmitir conocimientos y a su vez ponerlo a discusión al público. Esto es muy relevante en cuanto a la ponencia, porque ustedes no solamente es presentar la información teórica, sino que a partir de la información teórica ustedes presenten información nueva y digamos las propuestas de mejora educativa. También podemos definir a la ponencia como un texto argumentativo que es creado para exponerse en forma de reflexión o tesis de algún tema académico. Es decir, una tesis es lo que muchos creen que una tesis es un libro o es un documento de titulación. Una tesis indica una afirmación o una argumentación. Eso significa una tesis, ¿sí? Tesis es una afirmación, es algo que puedes comprobar y demostrar ante un público y donde digas, bueno, a partir de estos resultados yo puedo establecer esta tesis o esta afirmación o esta conclusión, ¿sí? Entonces de aquí viene el trabajo de divulgar los resultados académicos en cuanto a esta investigación. Bueno, por los motivos mencionados, la ponencia es uno de los instrumentos académicos mayormente utilizados para exponer una serie de contenidos dentro de un grupo afín a los mismos. En varias ocasiones, las ponencias son el tipo de presentación preferencial para ciertos eventos como congresos, seminarios, simposios, entre otros. Es importante destacar que cuando se realiza una ponencia debe tenerse en cuenta que se trata de un artículo científico de corta extensión y debe de ajustarse a las normas establecidas según el evento donde se postule dicha presentación. Acá en nuestra ponencia, digamos de que es un después de lo que es un artículo científico. Lo que nosotros vamos a elaborar para establecer una ponencia es, dicha de otra manera,
el artículo científico como texto académico. Entonces, para participar en ponencias, foros, es necesario la elaboración del artículo científico, que son las características que voy a presentar a continuación. ¿Cuáles son los elementos o las características del artículo científico para elaborar la ponencia? ¿Sí? Y entonces aquí están las características principales. Toda ponencia debe tener una serie de características para cumplir con las normas establecidas sobre ese tipo de presentación. Tenerlas en cuenta te ayudará a cumplir con la estructura de una ponencia de forma exitosa. Existen varias características, pero para efectos de este trabajo tuve la libertad de hacer unos ajustes con respecto a las definiciones para que no caigamos en contradicción con lo que se va a hacer. Entonces, una ponencia es utilizada para la presentación de los aspectos más importantes a través de un breve análisis de un cuerpo de resultados mayor. El propósito principal de una ponencia es adelantar una parte de los resultados más importantes del estudio, siempre fundamentando de forma adecuada los resultados y la información mencionada. En la mayoría de los casos, las ponencias son el resultado de trabajos de mayor extensión. Es por ello que se utilizan como reseña del trabajo. Aunque solo se trate de una parte, la ponencia debe ser elaborada para reproducir la estructura general del trabajo. De esta forma, a partir de su contenido, el público podrá entender fácilmente los objetivos y avances de la investigación. Este último punto implica de que si la ponencia la hacemos en 12 hojas como máximo, el PowerPoint, donde vamos a presentar en unos 10 minutos, tendrá como máximo 10 diapositivas, para que en un término de un minuto por diapositiva podamos abarcar las 10 y no exagerar. O sea, no es copiar toda la información y pegarla en diapositivas, sino mientras más organizadores gráficos utilicemos en las diapositivas, mejor será nuestra explicación y menos lectura a las diapositivas. Pero lo que debemos evitar para presentar una ponencia es pararnos a leer las diapositivas, porque en sí no es una exposición o hablar recitadamente un tema, sino la explicación de un trabajo de investigación. En ese sentido, la ponencia puede considerarse un texto académico que es desarrollado en condiciones micro. Sin embargo, contiene su propia estructura y debe tener coherencia entre sus contenidos. Una de las dificultades principales a la hora de elaborar la estructura de una ponencia es tener en cuenta que se debe sintetizar el cuerpo de trabajo de mayor extensión. De manera general, una ponencia debe durar de 5 a 15 minutos, pero en nuestro caso lo vamos a acotar a 10 como máximo. Por eso es necesario recurrir a la síntesis y reducción razonable del contenido para pasar rápidamente a los resultados, que es lo más importante en una ponencia: los resultados y las propuestas. Todo lo anterior, lo que antecede al trabajo de investigación en el marco teórico, eso sí es importante, pero no podemos quedarnos allá. Su presentación debe ser enfocada a los contenidos más generales que los que hayan sido utilizados en el trabajo escrito, es decir, especificaciones técnicas, definición de conceptos difíciles suelen ser puntos obviados. Muy bien. En estos dos párrafos pues nos explica qué es una investigación o un seminario de investigación o un foro, que es digamos el espacio donde se analiza cada una de las ponencias y se hace discusión. Lo puse como dato cultural, como digamos una información extra, pero en nuestro trabajo no va a ser posible realizar el seminario o el foro por las mismas condiciones, tanto de conectividad como económicas y también de tiempo. Pues consideré no hacer el foro, sino solamente la presentación de los videos con la explicación de cada uno de los temas. Pasemos a la estructura de una ponencia. ¿Qué elementos debe tener una ponencia? Bueno, lo primero que debe tener una ponencia es el título y la autoría. El título es digamos, el nombre de la ponencia, y como dice acá, debe ser el último apartado del texto que es pensado y escrito. Es decir, el título va al final. No empezamos a escribir una ponencia y enseguida pensamos en el nombre del título. Y recuerden, cuando ustedes hicieron el título del ensayo,
lo hicieron bajo una postura académica, si estaban a favor de, en contra de una afirmación o una negación. En lo que respecta a una ponencia, no puede ser el mismo título de un ensayo, porque tiene características diferentes. Dice, debe ser tomado en cuenta que la idea central de esta parte de la ponencia es reflejar el contenido de la presentación, es decir, tu propuesta, tus resultados, tus variables, tus elementos. Eso debe estar enmarcado en el título de una forma breve, que debe ser de máximo 12 palabras. Una de las mejores maneras en las que se recomienda definir el título es tener en cuenta que este debe ser la promesa exacta del contenido incluido en el resumen. Un título hecho de forma adecuada debe tener de 10 a 12 palabras, no debe excederse de 12 palabras, las cuales deben hacer referencia al campo de investigación, objetivo y diseño de estudio. Igualmente, el título debe ser sugestivo para los organizadores del evento y también para la audiencia, es decir, un título llamativo. No le puedo llamar, por ejemplo, uno para todos y todos para uno. No me dice qué estoy haciendo, o sea, no me dice qué elementos estoy haciendo. Si yo propongo que el alfabeto móvil es una de las herramientas principales que ayuda a la comprensión de la lectura y la escritura en alumnos de educación básica, entonces yo tengo que emplear el término alfabeto móvil y educación básica en mi título, porque son los elementos en los cuales yo voy a trabajar. Entonces a lo mejor yo le pongo un título como, por ejemplo, el alfabeto móvil, una herramienta para el aprendizaje de la lectura. Tratar de que tenga 12 palabras. Si es que hay resultados exitosos, entonces le pongo el plus del éxito, o sea, cuestiones así. Con respecto a los autores, normalmente en una ponencia, en una participación en un congreso o en un foro o seminario, se pide como máximo 3 autores para un mismo trabajo. Para efectos de la tarea es necesario que lo calificarlo de manera individual. Entonces en el apartado de autor van a poner el nombre de ustedes, ¿sí? Porque ustedes son los autores, ustedes son los que van a hacer y van a redactar la ponencia. Entonces el primer elemento, aunque vaya al principio el título, se hace al final o se construye al final. Y los autores, pues en este caso ustedes nada más. Bueno, después del título y poner el nombre de ustedes viene el resumen, ¿sí? Que este apartado igual de resumen se elabora al final. Ustedes lo saben, que el resumen pues narra el contenido de todo el documento, de toda la ponencia. Entonces no lo puedo hacer al principio, sino hasta que yo termine el trabajo académico, regreso al resumen y lo elaboro. El resumen dentro de la estructura de una ponencia es una versión del texto en donde el objetivo principal es abreviar el contenido que compone la presentación. Es por eso que el resumen debe ser lo más breve posible y sencillo de leer y apropiado, teniendo en cuenta que la estructura de la ponencia también debe ser respetada dentro de este apartado de la presentación. Uno de los aspectos más importantes de la redacción del resumen es que su objetivo es elaborar un texto que le brinde al lector la idea principal de la ponencia en solo unas pocas líneas de texto. Es decir, yo en mi resumen, si yo estoy presentando 12 hojas, una hoja para la portada y una hoja para las referencias bibliográficas, no le puedo poner una hoja de resumen, ¿sí? Tiene que ser lo más breve y sintético y que trate de todo el documento que estoy tratando. ¿Cuál es la parte relevante? Es que brinde al lector desde el principio una idea del tema que estás tratando y de la propuesta de mejora o la propuesta de intervención o las recomendaciones que haces con respecto a tu tema, y además los resultados obtenidos. Con el resumen se le permite al lector, si se encuentra interesado en el tema de la ponencia, para leerla completa o no. Es importante tener en cuenta que los eventos donde realizan las ponencias, uno de los documentos primeramente solicitados es el resumen. De hecho, algunos congresos a nivel internacional te piden solamente el resumen de 250 palabras,
Entonces te piden que tú escribas el resumen de tu investigación o de tu ponencia en un, eh, pues digamos, te dan una liga y de una página contando las palabras, no te puedes pasar del número de palabras. Y con solo el resumen, los organizadores del evento te dicen, no, si tu tema es interesante o sabes que tu tema no tiene nada que ver, no participas. Entonces, algunos de estos sí son específicos en cuanto a esto. Podrás tener un trabajo de 100, 200 hojas, pero lo único que te piden para poder participar son 250 palabras o 250 caracteres para poder hacer una ponencia. Entonces, aquí en esta parte del resumen, lo que se le está pidiendo es no debe pasarse los 250 caracteres, ¿sí? Entonces, en la parte del resumen, cuenten muy bien, sean lo más sintéticos posibles con respecto a las ideas centrales. Bueno, después del resumen, sigue la parte de palabras clave. ¿Qué es una palabra clave? Como su nombre lo indica, son palabras aisladas que tienen que ver con el tema. Si yo estoy trabajando en la escuela primaria, pues a lo mejor una palabra clave es educación primaria. Si yo estoy trabajando sobre el ábaco como una herramienta del conteo, pues entonces a lo mejor una palabra clave sería ábaco, ¿sí? Entonces son las palabras que me determinan prácticamente mi tema. ¿Para qué sirven estas palabras clave? La mayoría de las ponencias que ustedes ya han accedido a ellas, que son los artículos de investigación científica, se suben en internet, se publican. Y entonces, esas palabras clave las detecta Google. Y por ejemplo, si ustedes van a buscar investigaciones sobre el ábaco y ustedes tienen puesto la palabra ábaco en palabras clave, entonces ábaco en primaria, y Google lo que hace es buscar qué artículos tienen la palabra ábaco y educación primaria y sobre todo en la parte de las palabras clave, ¿no? Entonces eso es lo que detecta y pone tu texto como una opción que tenga que ver con esas temáticas, ¿no? Entonces para eso sirven las palabras clave. Entonces, de acuerdo a los aspectos particulares de la ponencia elaborada, el apartado de palabras clave funciona para apuntar todos estos factores más importantes para destacar dentro del texto. La idea de este apartado es seleccionar de 3 a 5 palabras que den una idea general sobre los temas y subtemas de presentación. Puede ser que existan algunas palabras clave que sean utilizadas con frecuencia en el campo de estudio seleccionado. Debe recordar que de acuerdo a las palabras clave que selecciones, podrás asegurar mayor visibilidad del contenido de la presentación para los asistentes, sobre todo en los buscadores electrónicos de contenidos académicos, que es lo que yo les mencionaba. Es por ello que es muy importante una buena elección de palabras clave o palabras para destacar dentro de la ponencia. Muy bien. Después de las palabras clave sigue la introducción, que como todo texto académico, una introducción antecede lo que se va a explicar o a exponer. Ahora, aquí sí hago una comparación y una diferenciación entre lo que es un resumen y lo que es una introducción. Muchos tienen la equivocada visión o conocimiento que una introducción es la presentación de todo lo que contiene el documento académico. Y eso es el resumen. En el resumen presentas todo lo que tienes hasta los resultados. En un documento académico, una introducción gira hacia otro entorno. Por ejemplo, si tu propuesta de investigación trata sobre la enseñanza de las ciencias naturales en alumnos de cuarto grado en cuanto al método científico, entonces una introducción tiene que hablar sobre investigaciones de diversos autores que han publicado, que han investigado con respecto al método científico en alumnos de primaria, sobre todo en la edad oscilante de cuarto grado. Otro es por qué es importante enseñar el artículo científico
en la educación, perdón, el método científico en la educación primaria y por qué en cuarto grado, dónde se establece. ¿Sí? Entonces a eso viene la introducción. ¿Qué se ha hecho antes de lo que tú estás presentando o de lo que tú quieres presentar o de lo que tú quieres mostrar en tu ponencia? Quiero hacer un paréntesis acá en esta parte porque toda la redacción, desde el resumen hasta las conclusiones, todo es redactado en tiempo pasado, ¿sí? Todo se redacta en pasado, ni en presente ni en futuro, aunque tengas visión o aunque empieces a redactar y no has hecho el proceso de investigación, se redacta en pasado, ¿sí? Todo es en redacción del pasado. Entonces de eso trata la introducción en cuanto a venderle al lector la relevancia de tu tema, pero también lo que engloba tu necesidad de decir, bueno, es que mi tema es relevante por esto y por lo otro. Entonces, se le brinda un panorama o idea general de la investigación, se describe el tema, el problema, el planteamiento, algún vistazo de conclusiones de alguna investigación, aspectos más relevantes que conforman la presentación. El tamaño de la introducción es proporcional a la extensión de la ponencia, es decir, si tu ponencia es bastante extensa, no debes colocar una introducción de tan solo 3 párrafos, pues no estarías especificando todos y cada uno de los aspectos más relevantes de la investigación. Te recomendamos que dentro de la introducción incluyas elementos como la pregunta ¿qué se trata de responder en la ponencia, tesis o hipótesis principales en la investigación? Métodos utilizados, marco teórico en donde se ubica la ponencia y poca información sobre los resultados o conclusiones. Ten en cuenta que la introducción es de suma importancia, pues es la parte de la ponencia que busca cautivar al lector y escuchar la presentación. Posteriormente, es decir, el objetivo de este apartado de llamar la atención de la audiencia, despertando su interés en la investigación desarrollada. Y aquí se expresan los antecedentes de la investigación, que es lo que yo les comentaba. Los antecedentes de la investigación son todas aquellas que se han hecho antes de la que ustedes están presentando. ¿Sí? Acuérdense que de acuerdo a los lineamientos de redacción, no debe exceder de 10 años de antigüedad, es decir, si estamos en el año 2020, su límite debe ser el año 2010. No deben buscar investigaciones más abajo, más antiguas que la del 2010, es decir, 2009, 2008, 2007 ya se consideran obsoletas. ¿Sí? Entonces, de 2010, 2011, 2012 para acá son adecuadas. Bueno, eso es con respecto a la introducción. Luego viene la parte del cuerpo. Esto lo tengo puesto en otro color porque si bien la parte de resumen como elemento de una ponencia debe ir el título resumen y luego el resumen. Palabras clave, se pone el título palabras clave y se escriben las de 3 a 5 palabras clave. Lo mismo con el título de la introducción, y en la parte de cuerpo es así, no se escribe, si no se escribe la parte del cuerpo. Entonces, por eso lo tengo puesto de otro color, aunque no va textualmente el título cuerpo. Sí es muy importante hacer referencia de que a partir después de la introducción viene la parte de la investigación, viene la parte fuerte de lo que es la ponencia. Entonces dice que se incluye la idea principal que se desea presentar. Igualmente se expone y se ordena la evidencia recopilada para cumplir con el propósito específico de la ponencia. Es muy importante usar el tipo de pruebas o evidencias requeridos según el propósito de la ponencia y el ámbito en el cual se presenta. En este apartado se incluye la información necesaria para cumplir el propósito de la investigación. Ten en cuenta que no se trata de plasmar toda la información que se tiene en esta parte de la ponencia. Si colocas exceso de información, causará que la audiencia pierda la atención. Es necesario garantizar que la presentación sea fácil de seguir, además de atractiva e interesante para aquellos que se encuentran en la audiencia. Como ustedes tienen mucha información, han revisado muchos autores y ya siguieron una secuencia, y valga la redundancia, tuvieron un hilo conductor con respecto a una postura en la investigación, sería un error agarrar esa misma
la misma redacción del ensayo y pasarla a la ponencia, ¿sí? Yo no estoy diciendo que la misma información del ensayo se transcriba a la ponencia, sino que el análisis que hicieron en el ensayo les va a servir para la ponencia. Y uno de esos primeros elementos es el marco referencial. Para la elaboración del ensayo ustedes usaron un marco teórico, ustedes usaron información bibliográfica. Pues precisamente esa información bibliográfica nos puede servir para elaborar el marco referencial. No estoy diciendo que necesariamente tiene que ser la misma, pueden ser otras que a lo mejor me den más idea para que yo establezca una propuesta de mejora o una propuesta de trabajo. Entonces, en esta ocasión, después de lo que es la introducción, sigue como subtítulo el marco referencial. Bueno, ¿en qué consiste el marco referencial en una ponencia? Es una revisión que se presenta sobre otro tipo de investigaciones que se han realizado previamente sobre el tema que se toca en la ponencia y que por tanto se encuentran relacionadas con el trabajo que se ha construido. El objetivo central consiste en sostener un fundamento desde el que aborde el tema de la ponencia y la posterior interpretación de los resultados. Tengan en cuenta que la audiencia cuenta con unos conocimientos previos sobre el tema o problema, así que no enfaticen mucho en este apartado y trate de señalar los aspectos más relevantes de las investigaciones que aquí se citen, como por ejemplo sus resultados y conclusiones. Y esto que está puesto en rojo es lo que se espera que deba presentar en ese orden el marco referencial. Digamos que la organización del marco referencial tiene que empezar primero desde lo internacional, luego lo nacional y por último lo estatal, es decir, internacional que sea de Colombia, Chile, México, perdón, en España, etcétera, ¿no? Lo nacional sería en México, San Luis Potosí, Guerrero, Baja California, o sea, investigaciones realizadas en estos lugares. Y la estatal, pues es que se haya realizado en el estado de Yucatán. Todo dependiendo del tipo de temas. Ustedes están presentando de que su propuesta de trabajo es con respecto al empleo de la música para el aprendizaje de X tema. Bueno, pues busquemos investigaciones internacionales con respecto a la enseñanza con la música. Busquemos en investigaciones en otros estados de la República con respecto a la música y a lo mejor en Yucatán existe la enseñanza de X tema empleando la música. Entonces hacemos no vamos a revolver que primero pongo Yucatán y después pongo Colombia y después pongo Baja California, o sea, no. Gasto todos los internacionales, paso a los nacionales y después paso a los de Yucatán. Y tiene que ser en ese orden. Y por ejemplo, si estoy en los internacionales, es del más antiguo al actual. Paso al nacional, que por ejemplo tengo uno en Colombia, estoy en el internacional, ¿no? Busqué un artículo en Colombia en el año 2015, tengo otro en España del año 2013. Entonces, como el 2013 de España es más antiguo, entonces primero pongo el de España y después pongo el de Colombia, que es el 2015, ¿sí? Y luego paso al nacional, por ejemplo, en Michoacán, en el 2012 y Guerrero en el 2017, ¿no? Entonces, primero pongo el de Michoacán y después pongo el de Guerrero. Y pues en Yucatán, pues ahí solamente es la temporalidad. ¿Cómo se presenta el marco referencial? Primero se presenta el autor. Y acuérdense que los autores se presentan solo por apellidos. Entonces, por ejemplo, si un autor se apellida Sánchez, entonces de acuerdo a Sánchez, en el año, les pone la fecha, pues puse 2010 como fecha máxima, realizó una investigación en Argentina, el lugar donde se desarrolló, con un artículo científico que se llamó El aprendizaje de las matemáticas a través de la musicoterapia. Ese es el título del trabajo. ¿Qué buscó en esa investigación? Bueno, dicha investigación buscó que los alumnos de educación primaria
aprendan sumas y restas a partir de canciones. ¿Qué canciones? Dice la estrategia que implementó. Bueno, buscó 3 o 4 canciones, una por cada operación básica, y alumnos del tercer año de primaria. Esa es la población. Lo desarrolló en 2 meses y al final obtuvo los siguientes resultados. ¿Qué resultados ha obtenido? Hubo un incremento en la resolución de problemas de operaciones básicas, y entonces ahí vienen los resultados y las conclusiones. Eso es por cada autor o por cada artículo investigado. Entonces aquí se establece la diferencia entre lo que es un ensayo y lo que es un artículo científico, una ponencia. El método. Ese sería otro subtítulo. La metodología es una seña bajo la que se sostiene el tipo de decisiones que se han seguido para la construcción de la ponencia. Por tal razón hay que ser específicos en cuanto al diseño y características de este respecto a su relación con el texto abordado. Las técnicas utilizadas, cómo se obtuvo la información, los procedimientos usados, cómo se interpretaron los resultados, etc. Esta es una parte fundamental de la ponencia, pues es a partir de aquí donde se fundamentan los resultados y las conclusiones. Muy bien, ahora, una vez que yo ponga el título de método, este título, método, les pongo esta parte que está aquí en negritas, que dice: para efectos simples de esta ponencia, se trabajará el enfoque cualitativo, cuyo diseño es la investigación documental. Y pongo entre paréntesis, investigar la metodología de la investigación documental. Muy bien. ¿Cómo va a ser este apartado de método? Van a empezar, después del título, van a empezar el párrafo. Un ejemplo en redacción. No necesariamente tiene que ser igual, o no debe ser igual a lo que yo les voy a dar como ejemplo. La metodología que se empleó para la elaboración de este documento es del enfoque cualitativo. Cualitativo. Después de que ponga la palabra cualitativo, es necesario argumentar qué autor me dice qué significa o a qué se refiere el enfoque cualitativo. ¿Sí? Quien Salazar, un ejemplo, en el año 2016 establece que el enfoque cualitativo es tal, ya sea que sea parafraseado o ya sea cita textual, como ustedes lo hayan buscado. Punto y seguido. El diseño de esta investigación es o fue de investigación documental. Quien, tal autor, afirma que tal cosa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esta metodología me debe explicar cuál es el proceso de investigación que se requiere. ¿Sí? Ese es el proceso para la investigación. Y ese es el proceso que me digan esos autores, el cual ustedes van a seguir para la elaboración de esta ponencia. ¿Sí? Que en cierta manera más adelante les voy a explicar en qué consiste. Pero solo esto va en la parte de la metodología. ¿Sí? El enfoque cualitativo y qué es bajo un autor, y el diseño e investigación documental bajo qué autor. Es todo lo que va en la metodología. Ahora, análisis y resultados. Muchos se pueden ir con la finta de que ¿cómo voy a tener resultados si yo no he implementado nada? De aquí es en cuanto se hizo los ajustes, no es cuestión de inventar, por si eso se están pensando, sino que vamos a hacer un análisis de la literatura que habla sobre lo que ustedes quieren implementar o sobre las propuestas de intervención que ustedes quieren implementar. Entonces, hacemos el análisis de esta literatura, leemos y hacemos crítica hacia dichas lecturas, y a partir de la experiencia que tenemos como docentes en formación, en los diferentes grupos donde han practicado, o hasta en el último grupo donde estuvieron realizando sus prácticas, ¿qué resultados pueden obtener con respecto al análisis de la literatura y a la visión que tienen ustedes como maestros? ¿Sí? A eso se refiere este apartado de análisis y resultados. Y pues vamos a leer a profundidad.
El análisis utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación, la síntesis, la deducción, la inducción, etc. Realiza un proceso de abstracción científica generalizando sobre la base de lo fundamental. Realiza una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación y orientar formas para elaborar instrumentos de investigación. Puede considerarse como parte fundamental de un proceso de investigación científica mucho más amplio y acabado. Es decir, esta parte de la ponencia o del artículo científico es la más importante. ¿Por qué? Porque aquí ustedes argumentan cuál va a ser su propuesta de mejora hacia un tema en específico. Y no es, yo propongo enseñar a través del dictado, o yo propongo enseñar a través de copias, un ejemplo, porque yo lo digo, sino porque existen autores que me digan que esta metodología, estas herramientas, estos trabajos tienen un efecto positivo en los alumnos, que tienen cosas negativas y también es necesario señalarlas, pero ¿qué puedo hacer para evitar o para rodear esas cuestiones negativas y yo tenga éxito en mi trabajo docente? Eso es lo fundamental en el análisis, ¿sí? ¿Qué se tiene que hacer? La sugerencia hacia la superación de esos problemas. A eso se refiere con resultados y análisis de resultados. Es una investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de ser base a la construcción de conocimiento. Se basa en la utilización de diferentes técnicas de localización, fijación de datos, análisis de documentos y de contenidos. Ahora bien, ¿en qué consiste la investigación documental? ¿Cuál es el proceso que van a seguir en este apartado? Dice acá, la investigación documental en concreto es un proceso de búsqueda que se realiza en fuentes impresas, es decir, documentos escritos. Y me dirán, maestro, pues yo no tengo libros en mi casa, solo tengo internet. A eso se refiere con documentos escritos. No estoy hablando de documentos físicos, sino que no puede ser un video que vi en YouTube o un video que vi en Badaboom. O sea, no puede ser esas fuentes. Tienen que ser fuentes escritas, ¿sí? En revistas indexadas, en revistas de renombre, que ya les he compartido diferentes buscadores de textos y de fuentes para que ustedes puedan elaborar sus textos. Es decir, es necesario hacer una investigación bibliográfica especializada para producir nuevos asientos bibliográficos sobre el particular. Es decir, yo reviso información, presento la información, pero esa información que yo presento, en la realidad donde nosotros vivimos, yo propongo hacer esto. A eso se refiere el análisis. No solo es yo propongo esto, no. ¿Por qué lo estás proponiendo? Presentas la teoría, presentas la contra y qué tú estás proponiendo para poder mejorar la calidad educativa. Es hacer un nuevo conocimiento. Es promover un aprendizaje y una mejora en la calidad educativa y sobre todo en la calidad de la enseñanza. Los resultados deben ser presentados en la ponencia justo como lo que son. Resultados. Es válido iniciar el apartado con una descripción general en la que toma en cuenta la muestra, la población, condiciones de acceso, características de los participantes, tipo de investigación, entre otros. Esto se refiere a las escuelas de práctica en las cuales ustedes están trabajando. Ustedes tienen la oportunidad de decidir o de acotar. Ustedes pueden decir, esta propuesta es válida para todos los grados de educación primaria, pero también pueden decir, esta propuesta es particularmente para los alumnos que estudian en primaria baja, es decir, de primero, segundo y tercero. O ustedes pueden decir, es para el segundo ciclo escolar, que es de tercero y cuarto grado. O esta metodología es funcional para este grado en específico, para quinto grado de primaria. O sea, pueden acotarlo desde todo educación básica o educación primaria, perdón, o al grado donde ustedes están trabajando. A eso se refiere con la cuestión de muestra y población. Una población es los grupos o la escuela característica, si es una escuela rural, es una escuela
urbana, si es una escuela completa o es una escuela multigrado. Eso es el contexto de la población. Y la muestra, bueno, de esta escuela solamente se va a trabajar con alumnos de quinto grado o con alumnos de sexto grado. ¿Sí? Eso es donde ustedes ya tienen mayor experiencia y pueden decir esto sí funciona porque los alumnos son de esta manera, participan de esta manera, piensan de esta manera, etc. Ustedes tienen un argumento para poder presentarlo. Una vez que hayas hecho esta descripción general, coloca los resultados más relevantes de la ponencia, describiendo los mismos en función del objetivo general al que se apunta. Y como último apartado del cuerpo de la ponencia son las conclusiones. A partir del objetivo de estudio, el marco conceptual y la metodología se desprenden las conclusiones. Es decir, si mi objetivo de estudio es determinar las estrategias para el aprendizaje o la mejora de los aprendizajes del cálculo mental, un ejemplo, a través de esta contingencia, estoy hablando de temas generales que no son específicos de lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces yo ya expliqué en los análisis que el cálculo mental es un proceso cognitivo, que se requiere cierta preparación previa a los alumnos, existen técnicas. Okay. Entonces, una conclusión se redacta en forma afirmativa para que el alumno pueda desarrollar o resolver problemas de manera eficiente con el cálculo mental, debe de hacer tal cosa. Es necesario preparar el ámbito o el campo donde se va a trabajar, los materiales que favorecen para tal cosa. Entonces esas son las conclusiones, son cuestiones afirmativas que me dan respuesta a mi objetivo general. Y la bibliografía, todo lo que se cite en el texto, a los autores, todo lo que se emplee, se va a las referencias bibliográficas, que eso ya ustedes lo conocen muy bien. Las líneas temáticas son, esto no va, o sea, digamos que la ponencia termina hasta la bibliografía, hasta allá termina la ponencia. Las líneas temáticas son lo que ya han trabajado ustedes con respecto a su ensayo, son las mismas. El futuro de la educación después de la contingencia de la pandemia, las competencias docentes ante las demandas de la educación a distancia, la desigualdad de condiciones en el estudio y aprendizaje a distancia, los diversos aprendizajes que ha dejado el aislamiento en casa, la formación docente ante los diversos cambios de la sociedad. ¿Qué deben considerar? Los trabajos deben ser originales, deben ser relevantes, que no sea copia y pega. Hay formas de verificar que es plagio. Pertenecer a alguna de esas líneas temáticas, no mezclar, ¿sí? Y con el rigor académico. La omisión de estos requerimientos implica anular la participación de la contribución en el proceso de dictaminación. Bueno, y aquí hago un resumen, una síntesis de todo lo que se presentó anteriormente. Este mismo Word se los voy a pasar. El título del trabajo, 12 palabras, nombre de ustedes, institución de procedencia, Escuela Normal de Santún, Yucatán, último grado de estudios de ustedes, bachiller, y su correo electrónico. Los trabajos deben ser inéditos, como reportes de investigación, sistematización de la práctica docente y propuestas de intervención educativa. El documento, en cuanto a los títulos, debe tener título, la palabra título y subtítulo. Línea temática. En línea temática es la que ustedes eligieron. ¿Cuál de estas 5 ustedes eligieron? Y tal cual la copian y la pegan. Resumen, pues es lo que expliqué anteriormente con 250 palabras. Palabras clave, máximo 5. La palabra contenido no va. Inmediatamente después de palabras clave sigue introducción. La redacción de su introducción, marco referencial, método, análisis y resultados, conclusiones y bibliografía. Y esto que dice en formato APA, pues es cómo se redacta la bibliografía, nada más que la palabra en formato APA no va, solamente va bibliografía. Evaluación. ¿Qué voy a evaluar de sus ponencias? Se evaluarán las propuestas según los siguientes criterios. Que tenga un rigor metodológico, o sea, que no sea yo creo, yo pienso, mi corazón dice, sino que tiene que estar argumentado por autores. Originalidad, que no sea copia de algo que esté ya publicado, que sea relevante a las situaciones actuales, y vean de que las líneas temáticas son cuestiones de relevancia actual.
aporte al estado del conocimiento, que viene siendo qué propuesta ustedes están proponiendo para la mejora educativa. Y expresa una postura reflexiva y proactiva sobre la temática elegida. Esto es lo que se les va a evaluar en el Word o en el PDF, como ustedes lo quieran subir con respecto a su ponencia. Las diapositivas, ¿qué elementos deben tener mínimo y lo más sintético posible? Su portada con el título, línea temática, nombre de la escuela normal y autores, en este caso pues solo ustedes. Una segunda diapositiva, la problemática detectada en la escuela primaria con respecto al tema asignado. Entonces aquí ya están acortando, ¿no? Los autores que sustentan el marco teórico con respecto al tema. La metodología y el diseño empleado, poner la fuente, autores que apuntalaron la metodología. Como les puse en el apartado de metodología, es el enfoque cualitativo y qué autores afirman que significa lo cualitativo, y lo mismo con respecto a al diseño, que es investigación documentada. Luego viene la descripción de resultados de análisis, las conclusiones y por último los principales hallazgos y sugerencias de mejora. Acá le estoy poniendo mínimo 7 diapositivas y el máximo, como les había comentado, son 10 diapositivas. Entonces esto es con lo que respecta al trabajo que vamos a realizar a distancia y que es el último trabajo correspondiente a la asignatura de producción de textos académicos. Les recuerdo, la entrega de este trabajo, tanto el trabajo en Word como en PowerPoint, sería el viernes 5 de junio en la asignación de Edmodo, y la grabación del video a más tardar el día lunes 8 de junio en el link que yo les voy a pasar por WhatsApp en el grupo que tenemos. Bueno, pues muchachos, esto es con respecto a la información de la tarea que vamos a realizar. Si en caso dado existiese alguna duda que no haya dicho durante el tutorial del video, pues tengan la libertad de hacer las preguntas para hacer un mejor trabajo. Y pues ya estamos en la recta final de nuestro semestre. Las clases se hacen a distancia, como ustedes saben, y es necesario pues dar lo mejor. Ya con esto damos por concluido digamos el semestre, pero con decirles y recordarles que estos tipos de redacción de documentos les va a servir en el siguiente semestre para la elaboración ya sea de su tesis o de su informe de prácticas, o si es portafolio de evidencias. Pues por mi parte eso es todo. Soy el maestro Tomás Enrique, titular de la asignatura de producción de textos académicos, y cualquier cosa pues estoy para responder sus dudas. Que tengan un excelente día y espero que sigan bien de salud y cuiden a sus familias.